Buenas tardes, hermanos. Hoy vamos a compartir el devocional correspondiente al día martes 10 de mayo con el título Como padres en la persecución. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 9, del 9 al 21. Pues me parece que a nosotros los apóstoles Dios nos ha puesto en el último lugar, como si fuéramos condenados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Nosotros, por causa de Cristo, pasamos por tontos, mientras que ustedes, gracias a Cristo, pasan por inteligentes. Nosotros somos débiles, mientras que ustedes son fuertes. A nosotros se nos desprecia y a ustedes se les respeta. Hasta hoy mismo no hemos dejado de sufrir hambre, sed y falta de ropa. La gente nos maltrata, no tenemos hogar propio. Y nos cansamos trabajando con nuestras propias manos. A las maldiciones respondemos con bendiciones. Somos perseguidos y lo soportamos. Nos injurian y contestamos con bondad. Nos tratan como a basura del mundo, como a desprecio de la humanidad, y así hasta el día de hoy. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para darles un consejo, como a mis propios hijos, pues los amo. Pues aunque ustedes como cristianos tengan 10,000 instructores, padres no tienen muchos. Padre de ustedes soy yo, pues les anuncié el evangelio por el cual quedaron incorporados a Cristo Jesús. Así pues, les ruego que sigan mi ejemplo. Por esto les envié a Timoteo, mi querido y fiel hijo en el Señor. Él los hará recordar mi conducta como creyentes en Cristo Jesús, conforme a lo que enseñó en todas las iglesias por donde pasó. Algunos de ustedes ya se sienten muy confiados pensando que no iré a verlos, pero si el Señor quiere, espero visitarlos pronto. Entonces veré lo que son capaces de hacer esos que se hinchan de orgullo y no solamente lo que son capaces de decir, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Que vaya dispuesto a castigarlos o que vaya a verlos con amor y ternura? Pues aquí nos menciona la palabra que Dios siempre está dispuesto a amarnos, a tratarnos con ternura, a cuidarnos, a darnos la mano cuando nosotros estamos en situaciones difíciles. Y pues nosotros debemos seguir su ejemplo, debemos esforzarnos y ser como Él, imitar a nuestro Dios. La aflicción sufrida por Pablo. Muchos creyentes de Corintio eran ricos, pero Pablo y sus acompañantes eran pobres, como si Dios hubiera preparado llevarlos a la muerte. Han sido puestos en el último lugar, como los generales de guerra, que después de la derrota son llevados al final en el desfile de los victoriosos soldados romanos. Pablo motiva a los corintios a despertar de su letargo espiritual, presentando un claro contraste entre lo insensato y lo sabio, lo débil y lo fuerte, lo honorable y lo despreciado. Luego, describe el padecimiento de los apóstoles: hambre, sed, desnudez y trabajo duro al no tener un lugar estable para vivir. A esto se suma que son objeto de difamación y de persecución como si fueran la escoria del mundo, el desecho de todo. Vamos a la primera pregunta que nos dice: ¿hasta qué punto han sufrido Pablo y sus acompañantes por la predicación del evangelio? Bueno, pues ellos han sufrido hambre, sed, desnudez, trabajo duro, no tener un lugar estable para vivir. Han vivido difamación, persecución y lo han soportado todo por amor a Dios. ¿Cuál es el padecimiento que debo soportar por amor al Señor y al evangelio? Considero que todo sufrimiento, como cansancio, dolor, hambre, fríos,
Pero todo esto debemos hacerlo convencidos de que lo hacemos por amor a Dios y a su palabra, por amor a nuestro prójimo, que es lo que Él nos enseña en su palabra. Pablo como un padre espiritual. Pablo asocia la predicación del evangelio con padres que dan a luz un hijo, con el amor de un padre espiritual. Pablo ha anunciado las buenas nuevas de salvación a los corintios. Presenta el contraste entre reinar y padecer, para amonestarlos con amor. Exhorta a los corintios que se habían envanecido y habían causado división en la congregación a imitarle en cuanto a la humildad y el padecimiento por amor a Cristo, de la misma manera que los hijos imitan a su padre. Después envía a Timoteo a Corinto como su representante para dar a conocer su plan de una futura visita y de llevarlos al arrepentimiento. Cuando la iglesia empieza a imitar la humildad y los sufrimientos de Cristo, comienza su proceso de restauración. ¿Cuál es el desafío que produce la declaración de Pablo? Yo os engendré por medio del evangelio en los evangelistas. Pues imitar a Dios en cuanto a la humildad y el padecimiento por amor a Cristo, de la misma manera que los hijos imitan a su padre. ¿A quién puedo comenzar a discipular con el corazón de un padre amoroso? Pues a las personas que nos rodean, empezando por nuestra familia, con el propósito de que le conozcan y puedan imitarlo. Vamos ahora al ensayo con el título Con el corazón del Padre. El misionero Choi Sun-ki falleció ministrando en Mongolia, cuidando a los huérfanos de este lugar. Estos niños de la calle a menudo robaban los objetos de la casa del misionero y huían, pero regresaban al no tener a dónde ir. Luego él los bañaba en silencio, les daba de comer y les preparaba la cama para que durmieran. Quienes lo conocieron lo echan de menos diciendo, él era nuestro verdadero padre. Si bien el misionero Choi no había logrado grandes reconocimientos, él plantó una iglesia con casi 200 fieles y formó hombres de fe que fundaron iglesias en otras provincias, cuidando de ellos. La transformación en estas personas se dio cuando abrieron su corazón al amor de Jesús, que les mostró el misionero. De este modo, la esencia de un genuino siervo del Señor es la transformación que se da a partir de la relación, la influencia del amor de Dios y el Evangelio. Por eso, oro para que mi sed por el éxito ministerial no sea más grande que el anhelo de permanecer en comunión con Dios y de escuchar su voz. Deseo que el éxito del ministerio no sea una evidencia del orgullo. El reino de Dios se halla en el proceso y no en el resultado. Por lo tanto, oro para que el esfuerzo y los deseos de Dios persistan en mí y pueda llegar a ser una herramienta útil y dócil en las manos del Señor. Pues Dios lo único que quiere es que le imitemos, que seamos luz para las personas que nos rodean, que podamos estar ahí para ellos, así como Dios está con nosotros. Él quiere que seamos como Él y que compartamos su palabra. Vamos a hacer oración para terminar nuestro devocional del día de hoy. Señor, aunque la senda de la cruz presente muchos padecimientos y aflicción, nunca dejaré de caminar contigo. Una vez más grabo en mi corazón el inmenso y más perfecto amor que me has mostrado en la cruz, incluso en medio del oprobio y del menosprecio. Te amo por lo que has hecho por mí. Deseo aprender de ti para ser un ejemplo a seguir para todos. Amén. Pues muchas gracias, hermanos. Que tengan una bonita tarde y bendiciones para todos.